La gráfica de g de x es igual a elevada a la potencia de x más 3 puede obtenerse de la gráfica de f de x por qué acciones. Primero queremos seleccionar si necesitamos reflexionar f de x a través del eje x o el eje y luego si necesitamos desplazar el gráfico resultante hacia la derecha, izquierda, arriba o abajo 3 unidades. Vamos a explorar esto. En rojo tenemos la gráfica de, y es igual a elevada a la potencia de x, y ahora representaremos gráficamente y es igual a elevada a la potencia de bx más d, donde cuando b es 1 y d es 0. Tenemos la gráfica de la misma función exponencial, que ahora vemos en azul. Y ahora cambiaremos b por 1 negativo, lo que nos daría la gráfica de y es igual a e, elevada a la potencia de x. Entonces, observe que cuando b es negativo, la gráfica de la función roja, y igual a e se refleja a través del eje vertical, o eje y, para darnos la gráfica de y es igual a e, elevado al poder de x. Y esto debería tener sentido, porque para que estas funciones tengan los mismos valores de función, o valores y, los valores x, o entradas, deberían ser opuestos. Y ahora cambiemos de por 3, lo que desplazará el gráfico azul hacia arriba 3 unidades, porque todos los valores de función, o valores y, se incrementan en 3. Entonces, el gráfico azul es un gráfico de, y igual a e elevado a la potencia de x más 3, que nuevamente se puede crear reflejando, y es igual a e en la gráfica de color rojo en el eje y luego subió 3 unidades. Volviendo a nuestro trabajo, para graficar g de x, tendríamos que reflejar la gráfica de f de x a través del eje y luego desplazar la gráfica 3 unidades hacia arriba. Y ahora se nos pide que encontremos el dominio y el rango utilizando la notación de intervalo. Así que volvamos y echemos un vistazo a nuestros gráficos. Nuevamente, originalmente, teníamos y es igual a elevado a la potencia de x, y luego reconocimos que el gráfico, y es igual a elevado a la potencia de x, tendríamos que reflejar y es igual a través del eje y, lo que nos da este gráfico. Y luego nuestro gráfico final fue y es igual a e, elevado a la potencia de x más 3, que es la gráfica de y es igual a elevado a la potencia de x desplazado hacia arriba 3 unidades. Por lo tanto, queremos determinar el dominio y el rango de esta función aquí. Bueno, observe cómo tenemos una asíntota horizontal de igual a 3. Y ahora el dominio es el conjunto de todas las entradas posibles, o valores x, el dominio x puede ser cualquier número real y, por lo tanto, el dominio es todos reales. También podemos ver esto gráficamente, porque el gráfico se mueve de derecha a izquierda indefinidamente, sin agujeros ni roturas. Y, por lo tanto, el dominio es el intervalo abierto desde el infinito negativo hasta el infinito positivo. Y ahora el rango es el conjunto de todas las salidas posibles, o valores y. Observe cómo los valores de y, o valores de función, se acercan a 3 pero nunca alcanzan 3, y luego suben indefinidamente y se acercan al infinito, y por lo tanto el rango es y de x es mayor que 3, o usando notación de intervalo, tenemos el intervalo abierto de 3 a infinito. Y nuevamente, usamos un paréntesis aquí, no un paréntesis, porque 3 no están incluidos en el rango. Espero que hayas encontrado esto útil.